Quisiera preguntarle, en esa experiencia que usted tuvo durante estos años, que ya está muy documentado en la historia del conflicto colombiano y en la historia de la violencia particularmente, que da origen tanto a la violencia del narcotráfico como al paramilitarismo, en lo que usted conoce en su experiencia vital como funcionaria, ¿cuáles fueron los procesos que permitieron esa vinculación entre organismos como el B2 de la policía, el DAS y los grupos paramilitares y el narcotráfico? A ver, yo siempre lo he dicho y es lo que yo considero que se dio. Para cuando se creó la Unidad de Derechos Humanos, el fin de la unidad era defender al Estado colombiano ante los organismos internacionales, porque ya se estaban dando muchas violaciones a los derechos humanos por parte de los miembros de los organismos del Estado. Para que me entienda, fuerzas militares, DAS, policía, hasta el mismo CTI. Entonces, ¿qué pasó? Se crea la Unidad de Derechos Humanos, nosotros empezamos a trabajar esos casos y nos encontramos con que en las zonas donde más había conflicto, había partes donde el narcotráfico, como me sucedió a mí en Pacho, tenía muy buena relación con los miembros de la fuerza pública. ¿Sí? Allá podía llegar quien fuera para, se supone, hacer un operativo, pero el señor siempre se desaparecía del mapa. Él nunca estaba allá en Pacho. Y yo considero que a nivel nacional, en los otros sitios donde vivía, por decirlo, Pablo o vivía cualquiera de los otros personajes, era lo mismo. Había una connivencia y la sigue habiendo, desgraciadamente. Mediada usualmente por el dinero, sí, ¿cierto? Sí, claro. O por la corrupción, se empieza a enquistar la corrupción en este país de una manera terrible, terrible. Ya no importaba la vida de las personas. Dicen que lo del Palacio de Justicia fue por temas de narcotráfico. Resulta que allá había cosas más delicadas que el narcotráfico, que en realidad estaban afectando a Colombia. Y se quemaron. ¿Cómo qué cosas? Decisiones que tenían que ver con altos miembros de la fuerza pública. ¿Cómo terminó usted en el exilio? ¿Cuál es ese proceso? ¿Cómo lo vivió usted? ¿Qué significó? Estando en la Unidad de Derechos Humanos, yo tenía a mi cargo varias masacres. La masacre de Pichilín, la masacre de Laro, la masacre de Mampuján, el caso de Alirio Pedraza, muchos más, pero así los que más. Había un caso, un proceso que se inició en Antioquia por la desaparición de 3 personas y el homicidio del padre de 2 de ellas, porque 2 eran hermanos y el otro un amigo de ellos, y el papá que quiso pelear porque sacaran adelante la investigación por el homicidio de sus hijos. Lo mataron a los pocos días. Ese proceso se dio en Antioquia. En ese proceso participó, o en ese hecho mejor, participó gente, hay que decirlo así, del UNACE, como se llamaba en esa época, del CTI y de la oficina de Envigado. Estaban tratando de hacer el rescate de un bicicrosista. Ese proceso se conoció en la Unidad de Derechos Humanos como el proceso 100. En ese proceso yo inicié la investigación con 3 investigadores de Bogotá y un grupo de muchachos de Antioquia. Muy poquitos, muy cerrado, porque recibimos la información de que ese grupo, pues que había una infiltración dentro del CTI de Antioquia, que tenía que ver
narcotráfico y paramilitarismo. Yo empiezo a trabajar con algunos muchachos de Antioquia, con los 3 de acá. En el transcurrir del tiempo sale la investigadora que estaba ahí, el otro muchacho también que estaba ahí, quedé con uno solo. Que yo siempre lo digo y siempre lo diré, para mí era el mejor investigador que había en esa época. Edilbrando Roa López. Era un tipo muy excelente. A él lo mandaron a una comisión a Sonsón. Yo le dije, no vaya, porque lo matan. Ya no me quedaba sino él. Y él me dijo, me toca ir porque si no voy, me van a trasladar de unidad. No vaya, mire. Vaya, pida prestado un carro blindado a la regional. Sé que fue y no se lo prestaron. Se fue para Sonsón y lo mataron. Eso a mí me dio muy duro, muy duro, muy duro. ¿Por qué? Porque como era el único que me quedaba a mí, hubo gente que se atrevió a decir que yo tenía la culpa de la muerte de ese muchacho. Yo tenía claro que no, pero me dolió mucho. Y todavía me sigue doliendo. Ni modos, ¿no? Mataron también otros muchachos que trabajaron conmigo de Antioquia, pero que también trabajaron con Gregorio allá en Antioquia. Y yo digo, no es justo, no es justo, porque de todas esas muertes solo hay un caso que yo inicié la investigación aquí en Bogotá por el homicidio de Jaime Augusto Piedradita Morales, e incluso llegó a la corte. La corte no casó, ese proceso quedó en pie. El resto están en total impunidad, y eso le duele a uno mucho, porque es gente que trabajó con uno, que dio su vida por el trabajo, y no es justo, no es justo. Y no se ha hecho nada. Yo le pedí hace poco a la JEP que me escuchara en declaración en el caso 008 sobre eso. Espero que lo hagan, que no me han contestado. Así como hablé sobre el Nogal también. Pero bueno, volvamos. Entonces, estando nosotros en esas labores, nos llega la comunicación, nos llega un informe de una funcionaria del CTI donde nos dice que Vicente Castaño había ordenado la muerte de miembros de la Unidad de Derechos Humanos, de varios fiscales y de 2 funcionarios del CTI. Nosotros acudimos a las personas que en ese momento estaban manejando la fiscalía y la verdad pues no hubo un apoyo. ¿Qué hicimos? Acudimos a la CIDH y nos dieron medidas cautelares. Eso molestó mucho la cúpula de la fiscalía, pero lo hicimos. Entonces, ¿qué llevó, qué implicó eso? De la labor que nosotros veníamos haciendo, sacaron a 2 compañeros míos de ese grupo de amenazados. Los votó el señor Luis Camilo Osorio, como lo hizo con Gregorio cuando llegó. Y a mí me trasladaron a la unidad de terrorismo. Me acuerdo porque yo tenía un carro blindado que nos había dado el Ministerio de Justicia por unas amenazas que surgieron a raíz de un proceso que había tenido Gregorio por el homicidio de la niña Caldas. E incluso habían tratado de quitarme uno de los hijos en Unicentro. Entonces, ese carro me lo quitaron en la Unidad de Derechos Humanos, con el argumento de que lo habían arreglado con la plata que había dado Estados Unidos. Cierto es que terminé yo andando en carros que se varaban en cada esquina, pare el taxi, súbase y vaya a recoger a los hijos y siga la vida porque hay que seguirla. Ya llegó a un punto donde estábamos tan atosigados. Ya me trasladaron a mí a terrorismo. Estando en la unidad de terrorismo,
es que para bajarnos el perfil, ¿no? Porque lo que había ordenado Vicente era la muerte de nosotros, pero Carlos Castaño ordenó que nos bajaran el perfil. Después de bajarnos el perfil, ahí sí nos sacaran y nos mataban en alguna cosa que se organizara como un operativo donde nosotros quién sabe en qué torcido estábamos. Sí. Claro, necesariamente eso llevó a que las directivas me trasladaran a mí, que la que quedaba ahí en Derechos Humanos, me pasaron a la unidad de terrorismo. El argumento era que yo estaba montando un sindicato en la unidad de Derechos Humanos. Y pues, si bien es cierto, había estado afiliado a Zonal, creo que en ese momento ya ni siquiera lo estaba. Nada de sindicatos. Bueno, listo, a mí me trasladaron allá, yo llegué allá, seguí trabajando. En el mes de noviembre el señor Osorio ordena que yo tengo que manejar un grupo que se creó a raíz de las bombas y atentados que se estaban dando aquí en Bogotá en el 2002, y yo empiezo a manejar ese grupo en noviembre del 2002. Y tenía que reunirme, cada 8 días me reunía yo los viernes a las 8 de la mañana con un miembro de cada organismo de seguridad. Me acuerdo que estaba SIGIN Bogotá, SIGIN Cundinamarca, DIJÍN, DAS Cundinamarca, DAS Bogotá, CTI Bogotá, CTI Nacional, CTI Cundinamarca, y llegaba una persona, no recuerdo si era de la Armada, yo venía de la Brigada 13, en una sola palabra. Bueno, yo adelantaba esas reuniones con ellos, pero ya tenía yo mucha presión. Pedí vacaciones en el mes de enero. Yo salí como el 13 de enero más o menos a vacaciones y tuve que, bueno, empecé a hacer los trámites para irnos del país. Ya nosotros habíamos hablado con Gregorio que ya eso no aguantaba más, que tocaba irse porque no podíamos ser irresponsables con los hijos. Yo voy a decirlo hoy, perdón. Cuando estuve en Derechos Humanos, yo buscaba cómo ayudar a la gente para que se saliera con sus familias, porque a mí me angustiaba que los mataran. Ya lo había vivido lo que ha pasado con Roa, yo no quería que pasara eso con los otros muchachos que trabajaban conmigo. Entonces, los que me preguntaban, yo buscaba con las ONGs que los ayudaran a salir del país. Y sé que mucha gente, gracias a Dios, pudo irse. E incluso les tocó después volver a decirme para ayudar a salir a sus familias. Yo nunca pensé que nos tocara a nosotros, pero nos tocó. Nos tocó ya estando en la unidad de terrorismo y pues hicimos todos los trámites para salir del país. Cuando yo me reintegro el 7 de febrero del 2003, me reintegré a la unidad de terrorismo. Esa noche se da el atentado del Club del Nogal. Como yo venía manejando el grupo que se estaba, pues que estaba ocupado de manejar todo lo de los atentados aquí en Bogotá, yo hablé con el doctor Germán Camacho, que era mi jefe, mi coordinador en esa época, y él me dijo: Amelia, te toca a ti. Pero entonces yo le dije: mire, me acaban de dejar en la casa, no tengo con quién dejar los niños. Me dijo: no, mira, no te preocupes, ahorita está la seccional adelantando levantamientos, todo, te espero mañana a las 8 y tú coges eso porque tú conoces qué está pasando, y listo. Yo llegué a las 8, el 8 de febrero, y ese día de una vez arranqué con la investigación. El 8 de febrero ya les pedí a los seccionales que me mandaran todo al despacho y empecé mi trabajo. Pedí el apoyo del CTI, que a mí me gustaba era trabajar con el CTI. Sin embargo, pues recibí toda la información de los otros organismos de seguridad, llámese DAS, policía, lo que fuera.
empecé a trabajar ese tema. A los 4 días estaba la ATF aquí en Colombia, que estuvo colaborando, y estábamos por allá en un tejado en la casa vecina y del club, cuando encontramos digo yo encontramos porque tanto él como yo vimos el pedacito del carro que tenía de la parte del chasis donde tenía el número. Entonces yo le dije a él, oiga, mire esto qué, y entonces él llegó y dijo, ay, eso es del carro, y lo levantó. Entonces yo me quedé mirándolo y él me dijo, con eso se puede identificar. Yo por radio llamé al CTI y le dije, necesito que me ubiquen a qué carro pertenece y en dónde, todo, absolutamente toda la información. Ahí se obtuvo la información de los materiales del atentado al club El Nogal, a los 4 días de haberlo iniciado. Ya, ¿por qué? Porque pues logramos establecer que el carro lo habían ensamblado en Antioquia, que de ahí lo trajeron a la 127, ahí fue un personaje y lo compró con otro nombre, y ese otro personaje era John Freddy Arellán, el profesor de squash que estaba infiltrado ahí en El Nogal. Listo, ya identificamos los materiales. Después se encontraron unos huesitos de la columna vertebral que eran de Osvaldo Arellán, y pues obviamente ya teníamos los 2 materiales ahí. Y siguió el trabajo cuando de un momento a otro me dice el doctor Camacho que me iban a poner de apoyo al fiscal del DAS, delegado del DAS. Yo fui al despacho de él y le dije, mire, le voy a pedir por favor, los testimonios los manejo yo. Listo. Yo seguí. Cuando el señor nunca me mandaba nada, nunca entregaba nada de lo que le hacía, entonces ya decidí yo ir a hablar con él, porque se habían llevado a la novia de Arellán los miembros del DAS, los funcionarios del DAS, y la familia me avisó. Yo le tenía interceptado el teléfono a la novia y a la gente cercana a ellos. Este señor se tiró todo lo que yo estaba haciendo ahí, por decir, perdóneme la expresión, pero fue eso. Y yo, bueno, entonces fui y le dije a él, ay no, ya la oímos, ya que dije yo, ya la oímos, listo. Entonces me fui y busqué al doctor Camacho y le dije, si esto va a seguir así, yo le entrego el expediente, ya no más. En ese momento tomé ya la decisión de entregar el proceso al Nogal y pedir licencia por 3 meses. Y ya hicimos todos los trámites para poder irnos para Canadá. Eso fue, me acuerdo, el 19 de marzo, si no estoy mal, que yo le pasé el escrito al doctor Camacho diciéndole pues que ya no más. Entonces ellos inmediatamente sacaron una resolución designando a los 3 fiscales que se supone iban a manejar el expediente, dentro de los cuales está el fiscal delegado del DAS. Listo, yo hice la entrega del expediente y a partir del 1 de abril salí en licencia. Cuadramos lo que se pudo porque prácticamente todo quedó abandonado acá. El 23 de abril salimos para Canadá. Yo decidí que iba a irme con toda mi familia, porque yo ya había visto el modus operandi que se tenía de los que estaban en esos momentos prácticamente gobernando esto, que era acosar a las familias cuando se iba uno solo con su núcleo cercano, acusar a las familias para hacerlo a uno regresar. Entonces yo dije, no, yo me llevo mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos, mis cuñados y ya. Y así salimos el 23 con mis hijos, con Gregorio y el resto de mi familia. Salimos 17 personas para Canadá, a las buenas, a llegar usted a ver qué va a pasar, porque usted no conoce el idioma, es una cultura completamente diferente, pero yo le agradezco a Canadá que nos dio la oportunidad de seguir viviendo.
¿Cuántos años estuvo usted en el exilio? Yo estuve 9 años. 9 años estuve allá. Tuve que venir en el año 2008. Dios mío, y no acababa de entrar. Eso, cuando entré, eso fue horrible porque el DAS estaba encima chequeando cuando uno llegaba. Y me avisaron, Amelia, están mirando quiénes están entrando de los que salieron en la época al país. Yo, ¿qué? Sí. Yo, uy, Dios mío. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI DaviPlata 310-779-3518. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos La Colombia Profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.